Esta semana llegó a su fin la huelga médica, después de casi un mes de idas y vueltas entre la Federación Médica y el Ejecutivo. Además de los sueldos, necesitamos el nombramiento de nuestros profesionales CAS y también la mejora de la calidad de atención en nuestros centros de salud. Esta huelga se produjo en respuesta al incumplimiento del gobierno con respecto a los aumentos salariales ofrecidos en 2012. Los cuales recién vieron la ansiada luz verde el miércoles pasado. No contento con eso, el presidente de la República, en una reacción cuestionada, se mostró como el ganador de esta contienda. Lamentablemente hemos visto una huelga por momentos muy exacerbada, muy politizada, y que al final le hemos dado lo que nosotros ya habíamos previsto darles, que era un aumento dentro de una política salarial. Nosotros no creemos solamente en aumentos salariales, sino tiene que haber una política en la cual haya una carrera y hayan también obligaciones. Yo espero que el gremio de esta federación actúe con responsabilidad y ya se pongan a trabajar. Mientras la huelga duraba, la influenza AH1N1 comenzaba coincidentemente a invadir los medios de comunicación. Las muertes causadas por este virus se contabilizaban con mucha atención. ¿Es la AH1N1 tan peligrosa como para encargarnos de ella con tanta preocupación? Siempre hemos tenido mortalidad por gripe y siempre hemos tenido en el Perú mortalidad en las zonas altoandinas por frío. Sin embargo, ¿cuál ha sido la característica de este tema? La característica ha sido que ha habido una enorme campaña mediática y no ha habido una respuesta de parte del Ministerio de Salud, de un ministro de Salud médico que pueda salir al frente a la población y darle una información de un ente oficial y creíble. Porque no basta que sea un médico, no basta que sea un médico importante, es importante que la autoridad, sea médica, salga al frente y explique a la población sobre el riesgo. La influenza por AH1N1 no tuvo en el 2009, ni lo tiene actualmente, la letalidad que se preveía o se sospechaba que iba a tener una pandemia por influenza. Desde los años 80 se está esperando la gran pandemia de influenza que pueda producir tanta letalidad como ocurrió en aquellos años, de los años 40, 50, 60. Esa es la que se está esperando, pero la influenza por H1N1 no es esa. Las letalidades son similares a la de una epidemia de influenza estacional. Como siempre, la población peruana es la que más ha salido perdiendo con el enfrentamiento entre el gremio médico y el gobierno por la tan mentada reforma de salud. El pasado 9 de agosto, el Congreso de la República aprobó la Ley 30073, que otorga al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del sector salud por el término de 120 días. Esta ley es bastante ambigua para quien otorga facultades legislativas. Por ejemplo, en su artículo 2, inciso B, hace mención a la mejora de la administración de los fondos de salud, amparándose en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual permite al Estado otorgar garantías y seguridades mediante la dación de contratos ley. ¿Esto qué significa? Significa darle una estabilidad jurídica al margen de los vaivenes de los gobiernos, a estos contratos que se hagan en salud. Esto tiene una repercusión que hace que ningún gobierno, ni siquiera el Congreso de la República pueda modificar estas leyes. Esta ley, en el inciso F de su artículo 2, establece el fortalecimiento del financiamiento de salud. No obstante, excluye modificar el monto de aportes de parte de los asegurados. Y aquí dice la Constitución Política que los fondos de la Seguridad Social son intangibles de acuerdo a ley. Pero si dan un decreto legislativo, evidentemente que es una ley. En consecuencia van a echar mano a los fondos de salud de la Seguridad Social para precisamente hacer los contratos famosos, contratos ley. Y en consecuencia lo que esperamos aquí es básicamente el uso de servicios privados con mucha exclusividad, con contratos a largo plazo, que solo favorecerán pues evidentemente el traspaso de los pocos recursos de salud a las empresas privadas. La política de remuneraciones está prevista en el inciso B del mismo artículo, aunque como toda la ley no establece exactamente qué es lo que va a comprender y cuáles son sus reales alcances. Evidentemente que aquí se ha dado algo curioso. La ministra de Salud ha planteado en todo momento el tema de la reforma de la nueva política salarial.
Y se sabe perfectamente que el Congreso le ha dado precisamente la autorización al Ejecutivo para que legisle en materia de política salarial. Sin embargo, ha habido una huelga médica, ha habido una huelga de enfermeros, han solucionado la huelga de enfermeros, han solucionado la huelga de los médicos y en ningún momento se ha visto ni el informe, ni siquiera la ley o el decreto legislativo sobre reforma salarial. En consecuencia, es una frase que no se ha visto repercutido en una norma legal para poder hablar de esa reforma salarial. Como hemos visto, esta reforma de salud pasa por varios aspectos que no solo tienen que ver con el tema remunerativo, pero sobre todo no se incluye al principal problema. Hay déficit de médicos. El Perú tiene necesidad de 80.000 médicos y solo tiene 40.000. Tiene que haber una política estatal de promoción de vocaciones para el estudio de la medicina. Una reforma con tufo privatizador, una ministra que no parece dominar mucho el tema de salud, que siempre se ha mostrado reacia al diálogo directo, una epidemia utilizada políticamente y un presidente que parece no haber aprendido nada de manejo de conflictos son los componentes de una crisis que, lejos de haber sido solucionada, tiene el mismo destino que un callejón, sin salida.